aquí en el capítulo 5, en el versículo 3, empezamos un tema. ¿Cuál es el tema que empezamos en el capítulo 5, versículo 3? ¿El tema de qué? De las viudas. Empezamos el tema de las viudas. Eso nos hizo pensar mucho en cuanto a nuestros padres, en cuanto a las personas mayores, en cuanto al cuidado de nuestros padres y de nuestros abuelos. Nos hizo pensar mucho en eso, pero en conclusión, en primer lugar, lo que pensamos es que si un día llega a haber una viuda que está completamente ¿qué? Sola, ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia? Sustentar a esa viuda que está completamente sola. Esa es la responsabilidad, y ahí cuando dice honra significa sostener, mantenerla con lo que ella necesita. Una viuda que está completamente sola, y se daba mucho en ese tiempo por las situaciones que se vivían. Si en algún momento Dios nos permite vivir una situación como esa, pues vamos a tener también que ser obedientes a la palabra y sustentar a una viuda que esté sola. Ahora, aquí vamos a ir al versículo 9 hasta el versículo 16. Sigue el tema de las viudas, pero cambia un poco el sentido en cuanto a este tema. Y vamos a intentar irlo mirando, intentar irlo desarrollando. Versículo 9. ¿Listo? Versículo 9. ¿Ya están ahí? 1 Timoteo 5:9. ¿Ya llegaron ahí? Dice así: sea puesta en la lista solo la viuda no menor de ¿qué? De 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de ¿qué? Si ha ¿qué? Criado hijos, si ha practicado si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, dice acá, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Su primera fe. Seguimos hablando acá. Dice, y también aprenden a ser ¿qué? Ociosas, andando ¿en dónde? De casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se ¿qué? Críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunos se han apartado, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Versículo 16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son. Uy, qué datos y qué conceptos dieron acá. Ociosas, chismosas. Bueno, eso lo vamos a ver dentro de 8 días, no, dentro de 15 días si Dios permite. Pero acá empezamos, vamos a ver estos dos versículos en primer lugar porque no tenemos más tiempo y queremos desarrollar bien este tema. Vamos a ver solamente hoy el versículo 9 y el versículo 10. Lo primero que nos llama la atención aquí en este pasaje es que cuando, por ejemplo, dice maridos de una sola mujer, ¿a qué se les viene el pensamiento? Maridos de una sola mujer, que tenga buen testimonio de buenas obras. ¿A qué se les vino a la cabeza cuando hablamos de eso? Cuando hablamos de los pastores en 1 Timoteo 3, ahí en la misma prácticamente en muchas Biblias, miren lo que dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Dice 3:1, palabra fiel. Si alguno anhela ¿qué? Obispado, buena obra, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y todas las características. Cuando nosotros vemos aquí el versículo 9, dice, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido y que tenga buen testimonio y buenas obras. Nos llama la atención porque son prácticamente las palabras que se utilizaron acá
para estos hombres que van a ser los pastores. Obviamente aquí no estamos hablando de que esto se trate de pastoras, porque bíblicamente vemos que no hay un ministerio pastoral para la mujer, pero sí hay algunas cosas que nos llaman la atención en cuanto a estas mujeres mayores. ¿Cuántos años tienen estas mujeres mayores? Estas mujeres mayores que dice aquí en esta lista tienen 60 años o más, porque dice que no menor de ¿qué? De 60 años. Entonces aquí lo que va a enfocarse es en el comportamiento de estas mujeres que son ya mayores, que son ancianas de la iglesia, y va a enfocarse en el comportamiento de ellas, en la vida de ellas, en aquellas mujeres que la iglesia va a tener en cuenta para que sean referente para las otras mujeres, para los niños y para toda la iglesia prácticamente. Uno piensa cómo funciona la iglesia y lo que Pablo le dijo aquí en 1 Timoteo capítulo 4 a Timoteo, lo que Pablo le dijo fue que el discipulado funciona cuando yo estoy viendo a alguien que está caminando un poquito más adelante que yo y yo voy siguiendo sus pisadas. Es decir, el discipulado funciona en yo observando a mis hermanos de la iglesia y caminando para crecer a la estatura de la plenitud de Cristo mirando su ejemplo. Lo que eso implica es que el pastor debe ser un referente, pero también toda la iglesia es un referente de cómo su vida se conduce para que otros lo observen y también crezcan. Y eso pasa mucho, ¿no? Porque el cristianismo no es conocimiento bíblico. El cristianismo es una vida transformada por el evangelio que se va conduciendo en el temor del Señor. Sí, sabemos mucho de la palabra. Ahora el desafío es cómo vivimos eso que sabemos de la palabra. ¿Por qué? Uno, porque hay un primer objetivo hacia arriba. El primer objetivo hacia arriba es glorificar a Dios con nuestra vida. Pero el segundo objetivo está hacia el lado. ¿Cuál es? Que mis hermanos me están ¿qué? Observando. Y lo que yo hago los va a impactar a ellos, ¿para bien o para mal? ¿Para edificarlos o para destruirlos? Entonces, claro, el testimonio para el Señor es muy importante. Y acá lo que nos va a hablar en esta sección en cuanto, tomando este caso con las viudas, es que el testimonio de estas mujeres mayores va a ser muy importante para el impacto que va a tener en la vida de la iglesia, la vida de estas mujeres mayores. La vida de las mujeres mayores es un privilegio, porque en esta cultura que nosotros estamos, los ancianos, decíamos en predicaciones anteriores, los ancianos son dejados a un lado. Y es más, en ese mundo, en ese primer siglo, y quizás también lo podemos ver aquí en nuestra cultura, las personas mayores de 60 años son catalogadas como personas que ya están empezando su última etapa de la vida. Por eso es que, por ejemplo, la pensión de las personas en nuestro país, ¿de cuántos años es? 62 para las mujeres y 58 y 62. 58 mujeres y 62 hombres. Y miren que aparece en el promedio 60 años, ¿cierto? Aparece en el promedio 60 años. ¿Por qué? ¿Por qué no se trabaja o por qué se piensa que a los 58 y 62 años ya sería el momento en el que esta persona se tiene que pensionar y ya no seguir trabajando? Porque se entiende que en esa época y en esa historia de su vida, ahí es donde empieza la parte de su vida anciana y ya no debería estar trabajando más. Uno, porque ya trabajó mucho durante su vida, quizás unos 40 años, 45 años, pero otro porque desafortunadamente en nuestra cultura se piensa que las personas mayores ya no ¿qué? Ya no sirven, ya son personas que no tienen las mismas capacidades, y obviamente eso se entiende, pero no las mismas capacidades físicas. Sí, claro, obviamente el cuerpo se va desgastando, pero todo lo contrario a lo que este mundo dice, Dios va a poner un peso en el corazón en las personas mayores para que no piensen que a los 60 años ya su vida acabó. Para muchas personas, a los 60 años, como se tiene este concepto en la cultura, entonces ellos creen que ya es el momento de no hacer nada más.
Los que tienen una pensión, pues es el momento de disfrutar su pensión, de hacer quizás los viajes que nunca pudieron hacer, de comer lo que nunca pudieron comer. Aunque el problema es que después de los 60 años uno ya está muy, ¿qué? Muy achacado. Entonces quisiera comer lo que no comí durante toda la vida, pero ya me hace todo, ¿qué? Daño, ya no puedo comer. Tenemos algunos de 40, 45 años que ya el colon ya está prácticamente pasando factura. A los 60 años, parece que el pensamiento acerca de estas personas en esta edad es como ya no tienen nada más que hacer. Pero todo lo contrario bíblicamente. Porque Dios va a poner el énfasis aquí en la palabra en decir que valoramos la vida de creyentes maduros, ancianos o ancianas, o sea, canas, porque en esa etapa de la vida se puede disfrutar de cosas lindas sirviendo al Señor. En esa etapa de la vida, por ejemplo, ya pasó la etapa de ¿qué? Ya pasó la etapa de pronto de trabajo arduo y físico en lo secular. Ya pasó también la etapa de los niños pequeños, ¿sí o no? A los 60 años ya una mamá no tendría hijos pequeños. Por más de que, por ejemplo, tenga sus hijos a los 40 años, a los 60 años sus hijos tendrían 20 años. Ya pasó la etapa de los niños pequeños. La etapa de los niños pequeños es una etapa muy desgastante y es una etapa muy linda. Yo ahorita veía a Luciana acá, mientras cantábamos acá, y la veía un bebecito con su mirada, con su nobleza, y ver un bebecito es una bendición, ¿cierto? Lili dice, yo quiero apretarla todo el tiempo y me la quiero comer a besos. Sí, es una bendición la etapa de los niños pequeños, pero también todos reconocemos que la etapa de los niños pequeños es una etapa muy dura y muy desgastante en muchos sentidos. Entonces, a los 60 años ya una persona ya pasó esa etapa también de los niños pequeños. A los 60 años una persona puede enfocarse no solamente en el conocimiento bíblico, en el trasfondo que ha tenido bíblicamente, en una vida cristiana bien cuidada, sino que también su experiencia de vida y su sabiduría van a ser una bendición muy grande para la vida de la iglesia. Nuestros ancianos que han cuidado su corazón, como lo va a ir mostrando acá, los ancianos que han cuidado su corazón para servir al Señor, en este caso, las ancianas que han cuidado su corazón para vivir para el Señor, que han pagado el sacrificio en muchos aspectos de la vida, estas mujeres van a ser una bendición enorme para la vida de la iglesia. Más allá de dejarlas a un lado porque ya no sirven, no. Ahora tienen muchas capacidades, mucho tiempo y quizás muchos recursos para utilizar su vida para influenciar la vida de mujeres más jóvenes, de las familias, de los niños y de toda la congregación. Entonces no dejamos a los ancianos a un lado. Aquí vamos a ver en el título, yo le puse viudas en el ministerio de la iglesia. Primera de Timoteo 5, 9 al 16, y pues esta es la parte 1 porque la parte 2 la vamos a ver dentro de 15 días si Dios nos permite. Viudas en el ministerio de la iglesia, y la frase que puse para introducir los puntos es consideraciones en cuanto a las viudas. Consideraciones en cuanto a las viudas. Primera consideración, viudas evaluadas por su buen testimonio. Viudas evaluadas ¿por qué? Por su buen testimonio. Miren que solamente como para dar un poquito más de introducción, dijo Camilo el otro día, 40 minutos fue la introducción. Solamente para dar un poquito más de introducción, este tema de cuidar a estas mujeres que eran viudas mayores era un tema que es un tema que solamente se da en este pasaje de la Biblia. ¿Por qué? Porque la iglesia es la columna del baluarte de la verdad y Dios tiene que instruir a Timoteo, a Pablo, para que instruya a Timoteo, para que Timoteo instruya a la iglesia en cuanto a estos grupos que de pronto para la sociedad son despreciados. Solamente se da en este pasaje ese cuidado en las viudas y también
el exhortar a estas mujeres mayores a que sean una bendición para la iglesia. Pero la realidad es que en las iglesias, a medida de que fue pasando la historia de la iglesia, esto se perdió. Este cuidado de las viudas se perdió. Este ver y valorar a las mujeres ancianas de la iglesia como una bendición para la vida de la iglesia se perdió. El enfoque y el énfasis fue dándose hacia los más jóvenes, porque los más jóvenes tienen supuestamente más capacidad, y se fue perdiendo. Pero en la vida de la iglesia, en este momento de la iglesia, ya la iglesia tenía unos 30 años de vida desde que el Señor la había fundado, y en el primer siglo, segundo siglo y tercer siglo, eso era una prioridad para la vida de la iglesia. Miren, les voy a leer una porción de algo que se llamó la Constitución Apostólica del siglo tercero. La Constitución Apostólica del siglo tercero. Ya los apóstoles todos habían muerto, pero ellos dejaron sus escritos, los que vinieron después de los apóstoles, que se llaman los padres, se les denomina como los padres de la iglesia, los discípulos de los apóstoles, que fueron los que siguieron pastoreando iglesias y cuidando iglesias cuando los apóstoles ya no estaban. Ellos escribieron muchas cosas, uno los puede encontrar, puede comprar el libro, uno puede encontrar mucho de eso, de literatura de estos padres de la iglesia. En un libro que se llamó la Constitución Apostólica en el siglo tercero, estamos hablando del año 200 después de Cristo, la costumbre de la iglesia era la siguiente. Dice, se nombrarán 3 viudas, 2 para perseverar en la oración y 1 para ayudar a las mujeres que están agobiadas con enfermedades. Ellas deben estar listas para el servicio, ser discretas, tienen que también ser una parte fundamental en decirle a los ancianos lo que sea necesario. Es decir, estas mujeres van a cuidar la iglesia también observando cosas y diciéndole a los pastores, mire, me parece que esto, lo otro, exhortándolos quizás. No debe ser avara, no debe tener amor al vino, que pueda estar lista para desarrollar los servicios y deberes en la iglesia. Se hablaba en la iglesia de estas viudas. El problema fue que la situación se empezó a deformar con todo esto del catolicismo entrando en el mundo. ¿Por qué? Porque se le empezó a bajar como la edad a estas mujeres de influencia, y este pasaje empezó a malinterpretarse a tal punto que llegó a la doctrina católica que se llama el celibato. ¿El celibato qué es? Decirle a las mujeres que si quieren tomar un voto para el Señor, que no sé qué, no se casen. Y así es como apareció el concepto de ¿quiénes? De las monjas, pero el concepto acá no le está hablando a mujeres jóvenes dedicadas al servicio del Señor. ¿Está hablándole a qué? A mujeres ancianas dedicadas al servicio del Señor. Leí mucho, había un comentario de un hombre que, bueno, de pronto su nombre es conocido, Calvino. Él tiene un muy buen comentario del Nuevo Testamento, y estaba hablando, porque como él escribió todo este comentario cuando pasó todo esto de la Reforma, él estaba atacando, él siempre ataca mucho a todo el concepto de la Iglesia Católica, porque era lo que ellos vivían en mayor medida en ese momento de la historia. Y él decía, criticaba mucho en cuanto al celibato en la Iglesia Católica. Una de sus críticas, de las críticas que él hacía, era el celibato le dice a las mujeres y a los hombres que prácticamente el matrimonio sería como algo que Dios no quiere, que Dios resiste. Pero no vemos eso en la Biblia. Y de este pasaje es más, vamos a mirar en la siguiente vez, que Dios le dice a las viudas jóvenes, como leímos ahorita, que ¿qué tienen que hacer? Que tienen que casarse. Aún a las viudas jóvenes que deben casarse, que es mejor que se casen por algunas cosas, las vamos a ver después. Pero él critica mucho todo este concepto, porque él dice, supuestamente el no tener relaciones de intimidad con un hombre, con un esposo, es algo más santo para Dios. Pero no, el matrimonio y las relaciones matrimoniales son un privilegio y un regalo que Dios dio. Entonces no hay algo más santo por abstenerse de las relaciones de intimidad. No es algo más espiritual abstenerse de las relaciones de intimidad. Y decía este hombre Calvino, él criticaba
todos los excesos en cuanto a la lascivia, en cuanto a la lujuria, en cuanto a las perversidades en este tema de la moralidad y de la sexualidad que se daban en los conventos. Y él lo criticaba en ese escrito que leí anoche y decía, es interesante que ellos pensando que, por ejemplo, abstenerse de las relaciones es más espiritual, pero pasan toda una serie de cosas horribles en cuanto a la sexualidad en los conventos. Y es tremendo. Yo me acuerdo que mi papá me contó un día que él tenía un amigo y ese amigo de él allá en Nariño, creo que era, no me acuerdo, papi, no sé si me inventé o era acá, pero él me dijo que este hombre amigo de él trabajaba arreglando algo en los conventos o algo así. Y este hombre se podía dar cuenta cuando arreglaba cosas de un lugar donde tenían a todos los fetos muertos. Todos los fetos muertos. ¿De quién eran esos hijos? De las monjas. Y pues claro, tienen que estar ahí, los matan, no se espera que nazcan para ponerlos en un lugar, porque no se pueden dar el lujo de decir que hay un montón de monjas embarazadas. Pero entonces uno piensa en que, claro, todos esos excesos desafortunadamente se tergiversaron por una doctrina católica de decir que las mujeres no se tienen que casar y un voto de consagración es quedarse solteras. Obviamente hay mujeres que Dios va a tener como solteras, pero la doctrina católica se fue al extremo opuesto. Y aparte no se puede sacar ese concepto de este pasaje específicamente, porque aquí está hablándole es el valor que tienen las viudas ancianas en la vida y en el ministerio de la iglesia. Entonces, algunas consideraciones en cuanto a las viudas. Viudas evaluadas por su buen testimonio es la primera consideración. Miren lo que dice acá, versículo 9. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido ¿qué? ¿Están ahí en el versículo 9? ¿Que haya sido qué? ¿Esposa de qué? De un solo marido. Y es interesante, la primera situación que nos dice es mayor de 60 años. Y porque es en el mundo antiguo y creo que en esta cultura también, esa es la edad para la ancianidad. Esa es la edad en la que llega una persona a la ancianidad. Aquí encontré también, hablando de este tema, uno de los padres de la iglesia. Este hombre se llamó Tertuliano. Tertuliano. Está en un escrito que se llama El Pastor de Hermas. Y dice acá, menciona semejante orden de viudez eclesiástica, cada una de ellas no menor de 60 años de edad, y que se asemejaban a al respeto que se le tenía que tener a los ancianos y algunos de sus deberes también. Dice, ellas ministraban con consejos de simpatía a las otras viudas y a los huérfanos, un ministerio al cual su propio conocimiento experimental de los sentimientos y sufrimientos de los enlutados las capacitaba, y que tenían una superintendencia general de los miembros de su sexo. Eran recibidas bajo la condición de que la iglesia aliviara su pobreza o alguna condición de situación que estas viudas vivieran, pero ellas eran prácticamente mujeres que iban a trabajar en el servicio a Dios en la iglesia. Y hablaba en cuanto a este marido de una sola mujer, porque es probable que en ese mundo, en ese primer mundo, se viera con muy malos ojos unas segundas nupcias. Para ellos, unas segundas nupcias, es decir, mujeres que se volvían a casar no viudas, porque viudas tienen todo el derecho de Dios para volverse a casar, sino mujeres que se divorciaban y se volvían a casar. Por eso el concepto, cuando hablábamos de marido de una sola mujer, estábamos hablando del concepto de que cuando una persona va a ser evaluada para el pastorado, esa persona, ese hombre, tiene que haber sido marido de una mujer. Por eso es tan difícil que, por ejemplo, siendo creyente, si yo le fui infiel a mi esposa, va a ser muy difícil que esa persona llegue a ser pastor, porque ya no puede ser reconocido como un hombre de una mujer, sino que siempre va a estar tachado y tildado que como creyente le fue infiel a su esposa. Va a ser difícil que se reconozca como hombre de una mujer. Aquí cuando habla de estas mujeres ancianas ya viudas, está hablando que
una de las características y cualidades por las cuales ella va a ser de tanta influencia en la vida de la iglesia es porque ella, quizás su esposo la dejó, pero nunca se volvió a casar. Está hablando de que esta mujer que va a ser tenida como una anciana de la iglesia con un testimonio, esa viuda va a ser una mujer que solamente se casó una vez. Solamente se casó una vez. No pensando en que fue viuda y se volvió a casar, sino que esta mujer no fue que se divorció y se volvió a casar. Y se volvió a casar. Es interesante que ese concepto se toque aquí en este punto, en este pasaje. ¿Por qué? Porque uno pensaría, ¿por qué una mujer o un hombre no se pueden volver a casar si su marido, por ejemplo, le fue infiel o su esposa le fue infiel? Tiene todo el derecho para separarse de este hombre y volverse a casar. El problema es que con principios bíblicos no se puede mirar eso de esa forma. El matrimonio es una institución ordenada por Dios. Pero más allá del simple matrimonio, digamos que Dios instituyó el matrimonio como una figura de algo que Él quería mostrar. En Efesios capítulo 5 nos habla que la figura que Dios quería mostrar con el matrimonio es que el hombre representa a Cristo y la mujer representa ¿a quién? A la iglesia. Eso no se puede separar. No hay forma de que esa relación entre Cristo y la iglesia se separe o se rompa. El matrimonio fue algo que Dios instituyó y prácticamente es irrompible el matrimonio. Por más de que se firme una carta o un documento de separación, ¿ante quién se casaron esas personas? Y miren, personas creyentes o no creyentes, cuando decidieron unirse en matrimonio a una persona, ¿ante quién se casaron? Aún personas creyentes diciendo que Dios no existe, esas personas se casaron ¿ante quién? Ante Dios, porque Dios fue el que instituyó el matrimonio. El matrimonio es irrompible. Ahora, tenemos el caso, un hombre o una mujer le es infiel a su esposa, a su esposo, y deciden separarse. Es más, en 1 Timoteo capítulo 7 nos habla de que si el esposo no creyente decide separarse de esta mujer, la mujer podría decir, bueno, listo, está bien, pero toda la iniciativa tiene que venir del esposo no creyente. Ella puede volver a casarse, pero Dios es muy claro en decir que Él instituyó, o dejó más bien, no instituyó, pero Él dejó que se dieran carta de divorcio unos a otros, pero en Mateo lo dice muy claramente. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la cual Dios dio el permiso de las cartas de divorcio? ¿Recuerdan? Por la dureza del corazón. Es decir, Dios quiere el matrimonio, un hombre y una mujer juntos, ¿para cuánto tiempo? ¿Cuál es la única situación que puede romper un matrimonio? No, infidelidad no. La muerte de uno de los dos. Es la única razón bíblica que puede romper un matrimonio. Es decir, o se muere o que parezca un accidente. No vayan a pensar cosas por ahí, no. La única forma en que un matrimonio ante Dios se puede romper es con la muerte de alguno de los cónyuges. No empiecen a imaginar cosas ni a idear cosas por allá. Es la muerte de uno de los cónyuges. La infidelidad, aun con todo lo que eso implica, no es una causa de divorcio. Es más, es una causa por eso está en Mateo 19 en ese contexto, es una causa para aplicar el perdón bíblico. Y el perdón bíblico va a estar por encima siempre de cualquier cosa que el ser humano pueda hacer. Entonces, la única causa bíblica de un rompimiento de un matrimonio ¿es cuál? La muerte. Y por eso es que uno, cuando está ante Dios y ante testigos y ante el que esté, cuando se une a una mujer, uno dice, hasta que la muerte nos... Y es que es así. Bíblicamente es hasta que la muerte nos separe, porque bíblicamente lo que Dios dice, el que se casa con la repudiada, ¿qué hace? Y lo pone de esta forma,
adúltera. Es decir, esa mujer está atada a ese hombre y ese hombre está atado a esa mujer hasta que la muerte los separe, así ya no vivan juntos. Así el uno esté viviendo en China y el otro en la Conchinchina. Ellos están atados por Dios una vez y para siempre. Lo único que puede romper ese matrimonio es que la muerte de uno de los cónyuges, y no que parezca un accidente, ¿no? Por las dudas. La muerte de uno de los cónyuges es la única razón de separación para Dios. El que se casa con la repudiada, es en ese pasaje lo que está diciendo Jesús es, miren, la dureza del corazón del ser humano los va a llevar a separarse, porque la separación es algo humano. Listo, se van a separar por la dureza del corazón, pero no se puede volver a casar hasta que la muerte los separe. Y si se llegara a casar con otro hombre o con otra mujer, estando su esposo vivo o su esposa viva, él le llama a ese pecado muy clarito, es adulterio. ¿Qué significa adulterio? Adulterio significa tener relaciones sexuales o de intimidad con alguien que no es su esposo. Entonces, claro, ahí cobra todo sentido. ¿Por qué Dios le llama adulterio a eso? Porque Él entiende, para Dios, Él entiende que un hombre está unido a esa mujer con la cual Él decidió casarse, estar unido una vez y para siempre no, hasta que la muerte los separe. Tranquilos, cuando muramos en la eternidad ya no van a haber relaciones de matrimonio. Ya su esposa no va a ser su esposa, ni su esposo, ni sus hijos. Entonces, abrace a su esposa si la tiene al lado, abrácela, disfrútela, anímela, cuídela, porque en el cielo ya no va a ser así. Ya no va a usted poder ir a reclamarle a su esposa. Va a ir a llegar al cielo usted y le va a decir, oiga, pero si se le olvidó. No. Ya eso ya pasó. Ya en el cielo y en la eternidad somos todos hermanos, todos somos el pueblo de Dios. Entonces ahora empieza a tomar sentido aquí que él diga esposo dice acá, esposa de un solo marido, en el sentido de que esta mujer no está recasada o se recasó estando su esposo vivo, ¿Por qué? Porque eso le dejaría en que es algo que no se puede tomar como un buen testimonio. Siendo creyente, esta mujer no toma esta decisión de ir en contra de la voluntad de Dios en este aspecto. Entonces la evaluación, viudas evaluadas por su buen testimonio, nos habla aquí en primer lugar de su edad, mayores de 60 años. En segundo lugar nos habla de cómo ha sido su vida matrimonial, una esposa de un solo marido, Y encontraba aquí en este comentario que dice que esto de esposa de un solo marido es porque requiere una vida de fidelidad a su esposo y probablemente descalifica a la mujer que se había casado de nuevo después de divorciarse. Eso era muy importante para el testimonio de una mujer en ese momento, en este momento y en cualquier momento, porque es algo que Dios estableció como institución matrimonial y Él lo ve esto como algo muy delicado porque nos representa a Él, lo representa a Él. Entonces, a fin de no poner tropiezo para judíos y para personas paganas que miraban desfavorablemente unas segundas nupcias si es que esta persona se había vuelto a casar, aún teniendo una primera relación matrimonial ante el Señor. Y en tercer lugar nos dice cómo ha sido su vida espiritual. Esa es la tercera evaluación que se va a dar para una mujer que va a ser una influencia espiritual en la vida de la iglesia. ¿Y qué dice acá? Versículo 10. Que tenga testimonio de buenas obras. Y va a decir, porque por eso miren, ahí dice que tenga testimonio de buenas obras y hay un signo
de puntuación. ¿Cuál es? ¿Cuál es después de buenas obras? ¿Cuál es el signo de puntuación? ¿Conocen los signos de puntuación o esa clase en el colegio se la durmieron toda? ¿Cuál es ese signo de puntuación? Punto y coma significa, ese punto y coma significa, voy a explicar este concepto. ¿Qué significa que tenga un buen testimonio de buenas obras? Es esto que va a decir aquí abajo. Leámoslo rápidamente y después vamos a detallarlo. En primer lugar, ¿sí qué? Si ha criado hijos. En segundo lugar, si ha practicado la hospitalidad. Tercer lugar, si ha lavado los pies de los santos. Cuarto lugar, si ha socorrido a los afligidos. Y quinto lugar, si ha practicado toda buena obra. Eso significa para ella un testimonio de buenas obras. Un testimonio de buenas obras. Uno puede ver una distinción en todo este pasaje en cuanto a las viudas. Aquí está hablando de estas mujeres ancianas que van a ser un testimonio para la vida de la iglesia. Es decir, ¿cuáles van a ser las mujeres reconocidas por la iglesia? No como pastoras, otra vez lo digo, no el concepto de pastoras, pero ¿cuáles van a ser las mujeres reconocidas de la iglesia a las cuales se va a poner la confianza para que ellas sean la influencia para las otras mujeres de la iglesia? Estas mujeres con estas características. Si usted no es anciana todavía y no ha llegado a los 60 años, su motivación debería ser desde este momento, hablo a las niñas que están acá, Isabela, Analí, Salomé, Samantha, Luciano. Hablo a las jóvenes que están acá, Carol, Xiomara, Sara, las otras que están acá. Se me perdieron las otras mujeres jóvenes. Bueno, está bien. Ay, algunas estaban que me diga a mí como joven, que me diga a mí como joven. Todas son jóvenes, bueno. Y a las mujeres de pronto ya están casadas, que no han llegado a los 60 años, es una motivación para que vivan una vida de esta forma, para que cuando lleguen a los 60 años puedan ser este tipo de influencia a las otras mujeres en la vida de la iglesia. Entonces esto les cabe a todas, ¿cierto? A todas, para que puedan ser esa influencia, porque si no han vivido esta vida, no van a poder ser influencia en la vida de la iglesia. O por lo menos no van a poder ser reconocidas como esas mujeres a las cuales se les da toda la confianza para que puedan ejercer un ministerio de liderazgo e influencia en la vida de la iglesia. Y qué triste. De pronto para algunas dicen, para mí ya es tarde. Bueno, con lo que Dios le permite hacer ahora, hágalo con todo su corazón. Hágalo con todo su corazón. Pero sí van a tener que pensar que muchas de estas cosas, para Pablo era importante decirle a Timoteo y que Timoteo lo expresara, que muchas veces las mujeres por su negligencia espiritual, por no darle cuidado al pecado en sus vidas, por darle concesiones a algunas de las cosas que parecían firmes en su vida y que al final no eran firmes, van a perder el privilegio de que les demos la confianza a estas mujeres de poder ser de influencia en la vida de otras mujeres y de los matrimonios. Y es triste pensar que a veces las cosas se tomen tan deportivamente, aun cuando la palabra de Dios ha sido tan clara en muchos principios bíblicos. Y uno, bueno, toma la decisión de hacerlo, pero lo que eso va a implicar es que muchas de esas decisiones que yo tomo sin tener cuidado los principios bíblicos, lo que van a quitarme es la influencia que yo puedo generar a mujeres, a niños y a otros hogares de la iglesia. En primer lugar, entonces decía el primer punto, viudas evaluadas por su buen testimonio. En segundo punto, las viudas que en el ministerio han cumplido fielmente su rol. Las viudas que en el ministerio han cumplido fielmente su rol. Esa es la segunda
consideración en cuanto a las viudas. En primer lugar, viudas evaluadas por su buen testimonio, y en segundo lugar, las viudas que en el ministerio han cumplido fielmente su rol. Estas mujeres van a ser evaluadas por la iglesia para ver si ellas pueden tener esa confianza para poder ser de influencia en la vida de la iglesia. Las viudas que en el ministerio han cumplido fielmente su rol. Bueno, ¿cómo se ve una mujer que ha cumplido fielmente su rol? Esta es la pregunta que tenemos que hacernos y que nos va a responder este pasaje. ¿Cómo se ve una mujer que ha cumplido fielmente su rol? Miren, no es algo que esta mujer está haciendo en este momento, esa mujer de 60 años, no. No es algo que esa mujer está haciendo en ese momento, es algo que ella ¿qué? Hizo durante toda su vida de creyente, de ministerio, que ahora le da la tranquilidad de ese buen testimonio para ejercer esa influencia, esa mujer anciana, esa mujer mayor. ¿Cómo se ve una mujer? No es algo que ella está haciendo en ese momento a los 60 años, aunque seguramente lo seguirá haciendo, sino algo que va a ser evaluado en su vida anterior, en su vida anterior. Qué importantes son las decisiones que uno toma en cierta etapa de su vida. Estábamos tratando de persuadir a una jovencita en cuanto a que no tome una decisión de irse por el camino que no le conviene. ¿Por qué? Porque si toma decisiones en su juventud que son peligrosas, puede traer consecuencias ¿para cuánto tiempo? Para toda la vida. ¿Cierto? Escuchaba una vez un predicador que se llama Gustavo Caramelino, y él decía en una predicación hablándole a jóvenes, decía, la juventud es la etapa de las grandes decisiones o el trampolín para las grandes frustraciones. Y qué importantes son las decisiones que toman las jóvenes, qué importantes son las decisiones que toman ustedes mujeres, porque esa va a ser la evaluación para ver si ustedes pueden ser realmente una influencia como Dios la quiere en un momento dado de la historia de sus vidas. Algunas de pronto pueden pensar, no, yo ni me he imaginado llegar a los 60. Pues aquí Dios le está diciendo que se lo imagine y que lo anhele. Y que lo anhele llegar de una forma en que su testimonio sea tan intachable que pueda ser una bendición para la vida de las mujeres jóvenes de la iglesia, para la influencia que puede tener en la vida de la iglesia. Si esto de pronto es algo que en su corazón, ¿cómo decirlo? Si esto de pronto es algo que en su corazón como mujer no le interesa, tiene que evaluar su vida y mirar en dónde está poniendo sus ojos y su prioridad. Porque su vida le pertenece a Dios. Y las cosas que yo hago, dice que todo lo que hagáis sea de palabra, de pensamiento o de obra, sea para ¿quién? Para la gloria de Dios. Y si yo cuido ese pensamiento y cuido mi corazón en ese sentido, y mi objetivo es ese, y guardo mi vida de esa forma, va a poder ser esa influencia una bendición, una bendición. Las viudas que en el ministerio han cumplido fielmente su labor. Entonces, si aún no tienes la edad de 60 años, esperamos que nuestras mujeres a los 60 años lleguen habiendo tenido este testimonio. En primer lugar, dice, ¿un testimonio de qué? De madres diligentes. Un testimonio de madres diligentes. Aparece aquí y dice, versículo 10, que tenga buen testimonio y buenas obras. En primer lugar, ¿en qué? Si ha criado hijos. La palabra criado no es la palabra tener. La palabra criado no es la palabra ¿qué? Tener. Aquí no dice si ha tenido hijos. Aquí dice si qué. Si ha criado. Nos viene al pasaje que dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos. ¿En qué? En disciplina y amonestación del Señor.
así como se evaluaba a estos pastores para la obra del ministerio en cuanto a cómo lleva su familia, el gobierno de su casa, que va a ser marcado por cómo sus hijos están en sujeción, para una mujer que va a ser influencia en la vida de la iglesia, la evaluación, ¿quién va a ser? Los hijos. ¿Y los hijos en qué forma? ¿Cómo los crió? Haber criado hijos. ¿Y cómo los crió? Implica muchas cosas. En cómo ella los llevó por los caminos del Señor, en cómo ella los animó a los caminos del Señor, en cómo ella les estorbó el pecado, en cómo ella los cuidó, les enseñó a sus hijos, en cómo ella fue un ejemplo para sus hijos en todos los aspectos de la vida, para que esos hijos pudieran ver a una mamá fiel y que pudieran decir, bueno, mi mamá se ha portado fiel, mi mamá es una mujer fiel. Pero en los dos conceptos, la enseñanza bíblica, el guiarlos por ese camino y el estorbar el pecado, es algo que se va a ver y se va a evaluar en la vida de una mujer que realmente va a ser una influencia de la iglesia. Si hay una mamá que no está marcando, que no está estorbando el pecado de sus hijos, esa mujer no puede ser una mujer que se ponga como un referente para ser de testimonio y de influencia en la vida de la iglesia. No va a poder ser. No puede ser. No porque yo lo diga, porque aquí lo dice. Esta mujer tiene que haber tenido un testimonio de buenas obras, una fidelidad en su ministerio. ¿Y cuál es su ministerio en primer lugar, el de una mujer? En el capítulo 2 vimos que la realización de una mujer está basada en el cuidado de sus hijos. Veíamos que para una mujer, la mujer fue diseñada para tener hijos, a menos que Dios no lo permita. Pero el problema que tenemos ahora con todo esto de los hijos es que tenemos todo un movimiento ¿qué? Feminista, aunque realmente había mucho feminismo también en el primer siglo. De otras formas, quizás con otros matices, pero la misma cosa, la misma cosa. En el mundo del primer siglo también había todo este problema en cuanto al tener hijos. ¿Por qué las mujeres no quieren tener hijos? No estamos hablando de las que no pueden tener hijos porque eso viene por parte de Dios. Pero las que no quieren tener hijos, ¿por qué no quieren tener hijos? Bueno, algunas razones o cosas que yo he escuchado en consejerías prematrimoniales, me dicen o nos dicen, no quiero tener hijos porque los hijos me arruinan mis planes futuros. Entonces, ¿eso cómo se llama? Egoísmo y orgullo. No quiero tener hijos porque los hijos arruinan mi físico. ¿Eso cómo se llama? Egoísmo y orgullo. Una mujer fue diseñada por Dios para tener hijos. Una mujer fue diseñada por Dios para tener hijos. A menos que Dios no permita que tengan hijos, la mujer debería anhelar tener hijos. Porque para eso fue diseñada. En este momento en la historia de la vida, desafortunadamente, se ve el tener hijos y la crianza de los hijos como algo que va a dejar a la mujer relegada y va a dejar a la mujer a un lado en una celda que se llama la casa, prisionera de su hogar sin poder ser libre. Así es como se ve en este mundo el tener hijos y el criarlos y estar pendiente de ellos. Pero acá pensamos que esta mujer que va a ser de influencia de la iglesia, no es que no le va a costar tener hijos, porque el tener hijos es un sacrificio en todos los aspectos para una mamá. Pero en este mundo se ha crecido en un desprecio por la crianza, un desprecio por esta actividad como mamá. Y es interesante que Pablo le diga a Timoteo que aquella mujer que ha criado hijos es la mujer que va a ser influencia en la vida de la iglesia. Porque para esta cultura es como no tengan hijos, pero Dios dice, mujeres, la realización de su vida, si Dios lo permite así, es tener hijos, es criar hijos y es cuidar a esos hijos.
no estamos hablando de las mujeres estériles, porque estaba pensando yo mucho en este concepto de tener hijos y que estas mujeres van a hacer esa influencia si han criado hijos. Y pensaba mucho en las mujeres estériles y me hacía la pregunta, ¿y las mujeres que Dios no les permitió tener hijos qué? ¿Cómo ellas van a hacer esa influencia? Pero ¿saben qué? Dios diseñó a la mujer como con ese sentido de la maternidad. ¿Es así o no es así? Desde muy pequeñitas, las mujeres con qué están jugando. ¿Por qué? Por eso, porque Dios las ha diseñado para ser mamás. Ahí estaba Analí el otro día estudiando y no sé, la vi como 4 horas estudiando y con su muñequita acá. Y Analí iba estudiando, iba haciendo sus cositas y la besita y se paraba y para todo lado le hacía así. Y le hablaba y le decía, shh, ya, tranquila. ¿Por qué? Porque fue algo que Dios puso en las mujeres. Es tanto así que en este momento, con todo ese egoísmo del corazón del ser humano, se quiere reemplazar eso, pero solamente reemplazarlo y no quitarlo. Entonces por allá una mujer se toma la foto, una selfie con la mascota. Mejor no digo nada específicamente. Se toma una foto con la mascota. Y ay, la mascota. Y ay, cuánto te queremos. Cambiaste nuestra vida. Eres el sentir de nuestra existencia. Y eso cuando se muere esa mascota, estoy de luto. Nadie me hable. Se murió nuestro hijo. Se murió nuestra hija. Bueno, en primer lugar es criticable. ¿Por qué? Porque Dios puso ese sentido de maternidad para lo que lo utilice con su hijo, con sus hijos, no para una mascota. No existe nada como hijos gatunos, perrunos, ovejunos, caballunos, ternerunos. ¿Cierto? Debes darle los terneros allá, Carlos. Ternerunos, porque alguno podría decir, ternerunos, caballunos, iguanunos, cocodrilunos, nada de eso existe. No existen ese tipo de hijos para Dios. Son mascotas, cuídelas, administrelas, quiéralas, pero no son ¿qué? Hijos. No sé cómo más decir, pero bueno, no son hijos. Las mascotas no son hijos, pero lo que iba yo era que Dios puso en las mujeres esa maternidad. Para una mujer que no puede tener hijos, que Dios no le dio hijos, esa maternidad tiene que enfocarla en algo. Y no va a ser en caballos, en perros, en gatos, en hámsters, ni en nada de eso. La mujer de la iglesia que Dios no le ha permitido tener hijos, tiene que enfocar sus esfuerzos y su maternidad en quiénes, en los niños de la iglesia. El cuidado de esos niños, en cómo yo influencio la vida de esos niños. Y por eso es tan importante este buen testimonio. Porque pienso que aquí cuando dice, si ha criado hijos y hay una situación en la que una mujer de nuestra iglesia llega y no ha podido tener hijos porque Dios no le permitió tener hijos y llega a esta edad anciana, ella tiene que ser de influencia en la vida de la iglesia. Pero ¿cómo se va a ver eso? La evaluación es si ha criado hijos, pero ella no pudo tener hijos, pero su instinto maternal la va a llevar a cuidar a otros. Es más, lo que pasaba en este mundo antiguo o en este mundo del primer siglo es que había muchísimos huérfanos, pero muchísimos huérfanos. Yo no sé cómo funciona ahora en esta sociedad. No estoy enterado de si hay muchos huérfanos o no. Pero uno escucha mucho, por ejemplo, este niño fue encontrado en la bolsa de la basura. Este niño está siendo dejado por sus padres. Todas estas situaciones que tenemos con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, porque son muchos niños que han ¿qué? Abandonados, ¿cierto? Entonces muchos niños abandonados. Y aunque realmente pienso yo que aquí en Colombia es muy difícil adoptar niños, creo que una de las cosas en las cuales podría pensar una mujer que Dios no le ha dado hijos es en la opción de ¿qué? De adoptar. Y realmente la adopción de hijos es una figura
dice la Biblia que nosotros fuimos adoptados hijos suyos cuando conocimos a Cristo como nuestro Salvador. Pero lo que sí o sí pasa en la vida de una mujer con este instinto maternal es que ella va a tener que volcar su cuidado a los niños que tiene a su alrededor, y en primer lugar es el cuidado que impacta en la vida de ¿quién? De la iglesia. Ella va a tener, yo estoy pensando en una mujer de ahí de la iglesia del pastor Matías. Ella se llama Patricia Maldonado. Patricia Maldonado. Ella es una ecuatoriana que fue al Instituto Bíblico, conoció el Ministerio de Fundación de Iglesias y se quedó en el Ministerio de Fundación de Iglesias, y la conocimos cuando estábamos allá. Sebas alcanzó también a conocer a Patricia Maldonado. Es una mujer que ya está, yo creo que ella debe tener como mi edad más o menos, ¿no? 36 años. Toda su vida, que la tengo en mi mente, es el cuidado de los niños de la iglesia. En cómo enfoca sus esfuerzos para cuidar a los niños de la iglesia. Va y visita a estos niños de la iglesia. Va y habla con sus padres. Ayuda a las mamás. Aconseja a las mamás. El cuidado de estos niños es prioridad para esta mujer. Ella trabaja en ministerios con los niños. Ministerios que ayudan a todas estas iglesias bíblicas misioneras a fortalecer a los niños. Cuando esta chica llegue a una edad madura y se le haga una evaluación de una mujer que puede ser, que se le puede dar más confianza, porque ella tiene mucha confianza en la vida de la iglesia, más confianza, podríamos decir sí, esta mujer se ha encargado en criar hijos. No son suyos, pero se enfocó en ser de influencia a muchos niños para que crecieran con vidas consagradas al Señor. Entonces esto no deja fuera a nadie. Una mujer podría decir, no, pues yo como ya no puedo tener hijos, pues entonces yo ya no puedo. No, sí puede. Ese instinto maternal que Dios le dio tiene que ser enfocado en la vida de los niños de la iglesia. Pero para eso tiene que tener un buen testimonio. Que tenga testimonio de buenas obras. En primer lugar, si ha criado hijos, entonces se va a evaluar cómo ha sido ella una madre diligente. Déjenme leerle acá. ¿Listo? Hay una mujer que se llama Dorothy Patterson. Dorothy Patterson se llama esta mujer. Y les voy a leer lo que ella decía en cuanto a una mujer que está entregada a la crianza de sus hijos. ¿Listo? Dorothy Patterson dice así. Dice, el ser ama de casa, siendo esposa y madre, tiempo completo, no es una sequía de la utilidad, sino un oasis rebosante de oportunidades. No es una celda deprimente para encerrar tus talentos, sino un catalizador brillante para encauzar la creatividad y las energías hacia un trabajo significativo. No es una cuerda para atar tu productividad en el mercado, sino las riendas para guiar a tu posteridad en el hogar. No es una restricción represiva de la destreza intelectual para la comunidad, sino una liberación de sabia instrucción para tu propio hogar. No es una tarea amarga de inferioridad para tu persona, sino la brillante certidumbre de lo ingenioso del plan de Dios para la complementariedad de los sexos, especialmente en cómo está desarrollado el plan de Dios para el matrimonio. No es una iluminación, no es una eliminación de los dones disponibles, ni una tacañería en la distribución de los beneficios de esos dones, sino más bien la multiplicación del legado de una madre a las generaciones venideras. Y la generosa concesión de todo lo que Dios quiere que una madre dé a los que han sido puesta a su cuidado. Y yo pensaba, si alcanzaron a captar todo lo que yo les estaba diciendo aquí con esta frase de Dorothy, ella dice, qué linda que es la maternidad. Qué lindo que es el poder desarrollarme como mamá en todo lo que eso implica y como rol de madre y esposa. No es una celda, no es una cuerda que me ata, es más bien la oportunidad de guiar a mi posteridad,
de guiar a mis hijos, de cuidar a mis hijos, de influenciar a mis hijos para que ellos sean lo que Dios quiere. La maternidad no es algo despreciable. La maternidad es algo que Dios pone en un grado de estima enorme. Entonces las mamás que están acá, sigan haciendo su labor tan diligentemente y tan cuidadosamente. Aunque la labor de mamá a veces no es reconocida. La mamá no tiene un sueldo por ser mamá. A veces no va a ser reconocida toda esa labor que ella hace, todo el sacrificio que ella hace. Las que tienen niños pequeños, cambiar 10 veces el pañal en el día. Y para Ángela, 20 veces va a ser cambiar el pañal en el día. No va a ser reconocido eso por nadie muchas veces. Cuando tiene que ir a parar la quinta y sexta pelea de sus hijos. Cuando tiene que hacer tantas cosas en su hogar. Todo ese sacrificio que hace como mamá es algo que Dios valora enormemente. No se deje meter en esta corriente de este mundo que le dice que está perdiendo su vida, que está perdiendo su valor. No. Antes, la crianza de los hijos la valora como mujer para Dios. Y también va a ser la plataforma para que en un futuro usted pueda ser una influencia y reconocida como una anciana, una mujer de influencia en la vida de la iglesia. Madres diligentes. Madres diligentes. En segundo lugar, anfitrionas generosas. Anfitrionas generosas. Dice el 10, que tenga buen testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, si ha practicado ¿qué? La hospitalidad. En cuanto a la hospitalidad, pues la verdad ya hablamos mucho cuando hablábamos de los pastores, pero la hospitalidad es un mandato de Dios. La hospitalidad no es una opción. La hospitalidad es un mandato de Dios. Pueden poner ahí, por ejemplo, Romanos 12:13, pueden poner, por ejemplo, Primera de Pedro 4:9, pueden poner también ahí Hebreos capítulo 13, versículo 2. Romanos 12:13, Primera de Pedro 4:9, Hebreos 13:2. La hospitalidad prácticamente significa hogares abiertos. Hogares abiertos, ¿qué significa? Mi hogar, con cuidado y con sabiduría, está abierto para que entren y miren mi hogar. No que puedo llegar a cualquier hora al hogar de alguien, ¿no? Con respeto, ¿no? Con cuidado. Yo hacía mucho eso hasta que me casé. Cuando me casé, dejé esa mala maña de llegar a los hogares sin avisar, aunque a veces todavía me da. Pero un hogar abierto, un hogar que está siempre para que lo miren. No es la idolatría de un hogar, que es donde muchas veces de pronto las amas de casa luchan, ¿cierto? Mis cositas, el cuidado con esto, el cuidado con lo otro. Y bueno, sí, uno tiene cuidado y tiene que ser responsable, pero eso no puede impedir que otros ¿qué? Que otros entren a mi hogar. La hospitalidad, ser anfitrionas generosas, practicando la hospitalidad, no la idolatría a un hogar, sino la disposición de abrir las puertas de mi hogar para que ahí también sea un lugar de influencia para la iglesia, Entonces, practicando la hospitalidad. ¿Luchan con la hospitalidad? ¿Luchan con recibir personas en su casa? Una mujer que entiende que sus cosas son para el Señor, entonces es una mujer que abre las puertas ¿de qué? De su hogar. Y esa va a ser una de las evaluaciones que se va a dar para esta mujer anciana, para que ella sea una influencia para la vida de las otras mujeres, para la vida de los niños, para la vida de la iglesia. Entonces, ser anfitrionas generosas. En tercer lugar, otra evaluación, habiendo sido siervas humildes, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de ¿quiénes? De los santos. Si ha lavado los pies de los santos. Bueno, para ellos eso era muy gráfico, ¿no? Para esta cultura pues ya no lo vemos así porque no tenemos eso, pero
la realidad es que en esa cultura, pues llegaban con los pies sucios. ¿Y quién lavaba? Pues los siervos, ¿cierto? El siervo que se sacrificaba en lavar pies. Lavar pies no es algo que sería como algo muy agradable. Pero cuando uno piensa en Cristo, dice, él se ciñe la toalla y le lava los pies a los discípulos. ¿Qué les quería mostrar? Que hay que servir humildemente. Las feministas de hoy en día dirían, ¿cómo le va a lavar los pies al esposo? ¿Qué es que no se los puede lavar solos? Que se corte las uñas primero, si es que por lo menos, no, no. Obviamente no está hablando de que le tiene que lavar los pies a su esposo, pero está hablando de que para el mundo exterior, el servicio a otros es visto también como algo que es degradante. Yo no le sirvo a nadie, a mí me tienen es que servir. Yo no nací para ser empleado, yo nací para ser ¿qué? Jefe. Yo nací para ser jefe. Es que lo digo porque me acuerdo de un muchacho que teníamos en una reunión de jóvenes que decía, no, a mí ningún trabajo me sirve. ¿Por qué? Porque es que yo no nací para ser empleado. Yo nací para ser jefe. Ay, qué humildad. El servicio no es algo degradante. El servicio es un privilegio que da Dios. Y para las mujeres, como para los hombres, pero en este caso las mujeres, servir a sus esposos, servir a sus hijos y servir a los hermanos es parte de su diario vivir. Eso es la vida de una mujer creyente. Y cuando llegue el momento en su evaluación de esa mujer que va a ser influencia para la vida de otras mujeres, ¿cuál va a ser la evaluación? Los hijos, la hospitalidad y si ha servido. Si ha servido, y dice aquí a quiénes, a los santos, a San Isidro, a San Pablo, a San y a San. No, ¿a quiénes? Los santos es una expresión para la iglesia. Si ha servido a la iglesia. Esta mujer se ha esforzado por servir a la iglesia. Esta mujer se ha sacrificado por servir a la iglesia. Esta mujer ha dado sus recursos, su tiempo, su hogar para servir a la iglesia. Esa mujer es la mujer que va a ser influencia para las otras mujeres. Esa mujer. Siervas humildes, siendo sustentadoras compasivas. Dice ahí, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, sustentadoras compasivas. Es la mujer que en Proverbios 31, esta mujer virtuosa, dice esta mujer, extiende su mano y da al pobre. Porque eso le hace a ella pensar en los otros y no en ella misma. Esta mujer que tiene un corazón que entiende que el evangelio es amar a Dios y amar al prójimo, esa mujer que va a ser tenida como una mujer anciana de confianza en la iglesia, es una mujer que ha sido probada en tener cuidado de otros, en tener cuidado de otros. Ella tiene 1000 cosas para hacer, las mujeres siempre tienen 1000 cosas para hacer, los hombres tenemos 1000 cosas para hacer, pero creo que una mujer que se dedica al hogar tiene 1000 cosas para hacer. Y una mujer que se dedica al hogar y tiene un trabajo secular tiene 50,000 cosas para hacer. Una mujer siempre tiene muchas cosas para hacer. Y una de esas cosas que tiene para hacer es ayudar, es cuidar, es mirar por las necesidades de otros. Dios siempre nos está sacando a nosotros de enfocarnos en nosotros mismos. Y aquella mujer anciana que va a ser una influencia para la vida de la iglesia es una mujer que se sacrifica por otros. Es una mujer que sirve, es una mujer que es hospedadora, es una mujer que ha criado hijos, sustentadores compasivas. Ella va a cuidar del hogar y va a cuidar de los creyentes y va a cuidar de las mujeres de la iglesia y va a cuidar y va a hacer en medio de todas las 10,000 cosas que tiene, va a hacer todo esto y va a ser fiel. Y va a ser fiel. ¿Se puede o no se puede? Se puede. Y se puede bien administrado. Y se puede en la dependencia del Señor. Y se puede también, esposos, aquí una cuñita para los esposos, ayúdenles. Ayúdenles.
tengan cuidado de sus esposas, valoren lo que ellas hacen. ¿Cómo así llegué y no ha limpiado el polvo? ¿Qué es esto? Una semana sin limpiar el polvo. Pues límpielo usted. ¿Se le va a caer la mano por limpiar el polvo? Límpielo usted. La mujer en casa tiene 1000 cosas que hacer. Y seguramente, obviamente, y espero, y conociéndolas a todas, no es como que ella estuvo acostada en la cama todo el día, en pijamada, viendo una serie de Netflix, palomeando. No es así, porque la mujer tuvo 1000 cosas que hacer. Entonces, esposos, cuidado también con no valorar lo que ellas hacen en el hogar. ¡Salga a trabajar entonces! No, espere. Cuidado, cuidado. Cada cosa en su tiempo y en su lugar. Pero bueno, perdón, aquí estoy dándole a las mujeres. Siendo sustentadoras compasivas y habiendo sido una trabajadora enfocada, es la última. Ya voy a acabar, esta es la última. Dice, socorriendo a los afligidos y se ha practicado toda buena obra. Como por las dudas, Pablo le pone acá, ¿se ha practicado qué? Toda. ¿Y qué significa toda? Toda. O sea que ella está enfocada ¿en qué? En las buenas obras. Pero bueno, los creyentes estamos enfocados en las buenas obras. ¿Recuerdan ahí el libro de Efesios? Efesios, en ese versículo famoso, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nada, es decir, la salvación no viene por las obras que yo hago. No por obras, para que nadie se gloríe, pero dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida de creyentes? Para buenas. Es decir, que el creyente se enfoca en las buenas obras. Las buenas obras no lo van a salvar, pero el creyente está enfocado en las buenas obras. Esta mujer viuda, esta mujer anciana, no necesariamente quizás viuda en este caso, pero esta mujer anciana que va a ser de influencia para la vida de la iglesia, es una mujer que está equilibrada y que su vida es un trabajo enfocado en su hogar, en su esposo, en la iglesia y en todo lo que Dios le permita hacer. Ha practicado, ha seguido, ha ido detrás de toda buena obra. Ella es intencional en buscar cómo sigue haciendo buenas obras, intencional en buscar. Es una mujer que entiende que no puede desperdiciar ninguna oportunidad de servicio a Dios, ninguna oportunidad de servicio a Dios. Y esto cambia entonces toda la perspectiva, porque a los 60 años podríamos preguntarnos, pero bueno, ya no es justo que entonces ya descanse. ¿Es justo o no? Ya a los 60 años ya hizo, ya trabajó, ya se sacrificó. Mire cómo está la pobre toda desgastada. Ya está. Dice en Argentina, ya está. Listo, ya. No. Mucho más allá de eso, la vida se ha cambiado para ella en muchas formas porque ya está llegando a su edad anciana, pero la perspectiva de Dios no ha cambiado. Esta mujer debe seguir siendo enfocada en servir al Señor, en servir al Señor. No solamente lo dicen, sino que lo viven. Déjeme terminar leyendo a Tito. Vamos a Tito. Hay unas páginas después. Tito, capítulo 2, versículo 3. Vamos a terminar leyendo Tito, capítulo 2, versículo 3. Tito, capítulo 2, versículo 3. Tito, capítulo 2, versículo 3. Que eran una hoja para mí. Tito 2, 3. Y miren, las que ancianas, y esta ancianas no está hablando de pastoras, está hablando de esas mujeres reconocidas como una influencia para la iglesia por su edad, por su vida, por su trayectoria, por todo. Las ancianas asimismo sean ¿qué? Reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del ¿qué?
Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus... Claro, si ella nunca hizo eso, ¿cómo lo va a enseñar? 5. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Qué bendición es para el pueblo de Dios la vida de una mujer anciana que tiene este tipo de influencia en la iglesia. Y como pregunta ahí, ya lo vamos a hacer en las reuniones caseras, es ¿cómo debo ver esta última etapa de mi vida? ¿Cómo debo ver esta última etapa de mi vida? Según este pasaje, la última etapa de su vida es ¿para qué? Y ahí reflexionémoslo durante esta semana y nos exhortamos unos a otros en las reuniones caseras. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu cuidado, gracias por la bendición, Señor, que es ser exhortados una vez más. Sabemos, Señor, que nos hablas a todos y por eso, Señor, te agradecemos. Padre, hoy oramos que tú nos permitas ver estas dinámicas en la vida de la iglesia, que tú nos permitas, Señor, ver en la vida de mujeres un cuidado hacia su propio corazón que les dé la plataforma para hacer la influencia en la vida de las mujeres de la iglesia, de los niños de la iglesia y aún de nosotros como hombres en la iglesia. Qué ánimo, Señor, que es para nosotros ver cuando una persona se conduce bien en el Señor. Qué ánimo es para los que nos ven, pero qué desánimo es cuando vemos personas creyentes que dicen ser creyentes que no se comportan de una manera digna de ti. Y Señor, ayúdanos a poner siempre nuestros ojos no en las personas, sino en ti, pero que eso no sea una excusa para no ser de testimonio para otros y para no vivir vidas que sean realmente una influencia espiritual para los que están a nuestro alrededor. Señor, a ti la gloria damos. Gracias por tu cuidado, gracias por tu protección, gracias por cuidar a tu iglesia y gracias porque vamos madurando también en muchas formas como iglesia. Vamos, Señor, pensando y analizando y evaluando también. Evaluando, dame mucha sabiduría, Señor, a mí como pastor, para evaluar también a aquellas mujeres que son influencia en la vida de la iglesia, las que realmente van a ser influencia con toda su vida en la vida de otras mujeres. Padre, qué temor y qué responsabilidad. Pero gracias, Señor, por darnos tu palabra para que nos guíe.